Probados, vidas confrontadas con valores eternos. Hola, mis queridos amigos de viaje. No sé si se han dado cuenta, pero hemos llegado al final de este viaje de 13 paradas que se llama Probados. Probados es un libro y Probados es una serie de estudios bíblicos que el Ministerio de Mayordomía está poniendo a la disposición de la iglesia en este año 2024. El libro fue escrito por el pastor Hermes Tavera Bueno y usted debe procurarlo con su pastor en su iglesia, o si quiere algunas copias adicionales en la tienda de libros de la iglesia. Y si quiere una copia en formato digital, vaya a interamerica.org, al departamento de mayordomía, y consiga el libro Probado, vidas confrontadas con valores eternos. Ahora vamos a tener un momento de satisfacción concluyendo esta jornada especial, leyendo el libro con el autor aquí en vivo, en persona. Y vamos a ir al último capítulo, al capítulo 13. Se llama Isaías, en la presencia de lo sagrado. Y quiero que se preparen bien para este capítulo, porque es el cierre del libro. Y hemos visto muchas historias, hemos visto también ilustradas por esas historias verdades bíblicas que son importantes para la relación con Dios, el crecimiento espiritual. Y ahora vamos a cerrar mirando la historia del profeta Isaías, pero ustedes van a ver cómo el autor ha visto esta historia en el contexto de otras historias bíblicas que muestran el deseo del ser humano de estar en la presencia de Dios, pero muchas veces el atrevimiento, la audacia de intentar llegar a la presencia de Dios por nuestros propios medios. Y esa historia viene para recordarnos que la santidad, más que todo, es respetar los límites del Señor. Así que va a ser una experiencia maravillosa. En nuestro último capítulo vamos a orar buscando la presencia de Dios. Tengo el gozo de contar con la presencia de una distinguida dama, la hermana Nelcy Vargas, y quiero pedirle que por favor nos guíe en oración. Oremos. Eterno Dios, amante Padre, queremos agradecerte infinitamente este regalo hermoso que nos ha dado en esta semana a través de estos dos siervos tuyos que de verdad han confrontado nuestras vidas a través de tu santa palabra. Úsalos una vez más en esta ocasión. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mucha gratitud para usted, hermana Nelcy. Muchas gracias. Bueno, como hoy es nuestro último encuentro de esta jornada especial, tengo también, digamos, un regalo especial para todos los que han estado con nosotros durante las 13 historias que hemos contado. Voy a dar la bienvenida en lugar de a una persona. Esta vez quiero recibir aquí en la sala de probado 2 personas. El primero de ellos es el pastor Vladimir Polanco. Y Vladimir Polanco, que debió estar aquí desde la historia número 1, pero bueno, es un hombre con muchos compromisos, está muy ocupado y qué bueno que por lo menos pudimos tenerlo en el último de nuestros programas. Pastor, quiero recibirte aquí en la sala de probados, saludarte con cariño. Gracias, y pastor. Darte las gracias por estar con nosotros. Por favor, siéntate solamente para darme un momentito y también invitar aquí a la sala al autor de nuestro libro de estudio de este año, el pastor Hermes Tavera Bueno. Ya es de la casa, ¿no? Ya entra solito, ya sabe dónde queda la cocina y todo, pero él prefiere siempre el asiento que está a mi derecha. Con aprecio te saludo. ¿Conoces al pastor Vladimir? ¿Poquito? Muy bien. ¿Conoces al pastor Hermes? Lo he visto. Lo ha visto también. ¿Se sienten bien hoy?
Gracias a Dios. Qué bueno. La razón por la que quise invitarte, pastor, es porque se va a acabar el programa y no habías venido. Debía estar aquí antes y me da mucho gusto. El pastor Vladimir Polanco es editor de la casa editora interamericana IADPA de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para Interamérica, ¿no? Y él es el pastor responsable de editar todo el material escrito, los libros que produce la Iglesia o que se producen para el consumo de los miembros de la Iglesia. Tiene una responsabilidad delicada y muy importante, muy importante. Y por supuesto, él es la persona que tiene la responsabilidad de editar este libro, este tipo de libros que son producidos para la iglesia. Y quise invitarte, Pastor Vladimir, para preguntarte un par de cositas, ¿no? Porque el Señor acá ha estado contándonos maravillas de su libro y todo, que él lo escribió solito, que nadie lo ayudó. Entonces yo dije, le voy a tener una sorpresita para el final. Pastor? Entonces, como fuiste el editor del libro, para comenzar, ¿cómo fue trabajar con el manuscrito del pastor Hermes Tavera? Tú sabes que Hermes es un gran escritor y una persona que domina muy bien el idioma. El desafío del trabajo con Hermes no iba a ser tanto con corregirle asuntos de sintaxis o con problemas ortográficos. Tenía que ver con estar más pendiente del contenido, de las ideas, de cualquier expresión o terminología que pueda ser confusa para un lector promedio, tratar de ayudar un poco en eso. Quizás la primera gran sorpresa editando el primer capítulo del libro, por lo general tenemos como regla en la casa publicadora que dependiendo del tipo de libro se utiliza una versión bíblica concreta. Digamos, un libro de jóvenes se utiliza una Dios habla hoy, un libro de niños, una traducción al lenguaje actual, un libro de iglesia, la Reina Valera 95. Entonces yo comienzo a trabajar con el texto del pastor Hermes, el primer versículo, pero este versículo, ¿dónde Hermes lo sacó? Bueno, está bien, sigo al otro, pero ¿y este otro? Y como es tan fácil con las aplicaciones electrónicas revisar 20 o 25 versiones, digo, pero es que este hombre no usó ninguna de estas versiones. Bueno, sigo el siguiente. Termino el capítulo 1, que voy a comenzar ya el capítulo 12, me encuentro con lo mismo. Entonces llamo al pastor Tavera y le pregunto, pero ¿qué versión de la Biblia fue que usaste? Porque cotejo los versículos con todas y con ninguna me da en concreto. Entonces, así con la humildad que lo caracteriza, me dice, es que yo hice la traducción de todos los textos. Wow. Por eso ustedes notarán que en la tabla de crédito del libro hubo que agregar una nota que las traducciones de los textos bíblicos todos son responsabilidad del autor. Fue la primera gran sorpresa en el proceso de edición. ¿Cómo le parece? Pastor, te pasan tantos libros por las manos de otras personas, ¿no? Y te toca entrar a la estructura profunda de las ideas, mirar la coherencia, un montón de cosas. Pero a veces yo me he preguntado, ¿te impacta algún libro a ti en lo personal? Por ejemplo, cuando trabajaste con este libro Probado, ¿cuál fue tu experiencia como un miembro de la iglesia? Mi gran problema con Probados, que no me suele pasar, fue olvidarme de que soy editor y convertirme en solo lector. Y al convertirme en solo lector, entonces distraerme del trabajo que me toca realizar. Y varias veces comprobado me vi tentado a eso. O sea, el libro era tan impactante, habían tantas ideas ingeniosas, tan buen contenido, tanta solidez, que había momentos en el que yo me dejaba llevar por la lectura, por el dato, por la preciosa introducción que, por ejemplo, Hermes utiliza en alguno de los capítulos, y se me olvidaba que mi trabajo no era leer, que mi trabajo era corregir y editar. Así que es un libro que definitivamente comenzó a tener un impacto en mí desde el primer momento. ¿Usted le pagó a este señor para que dijera eso? No diga nada, no diga nada. No, debo decir algo más, debo decir ok. algo.
a mí no me gusta, yo le tengo miedo por experiencias anteriores a los editores, porque ellos usurpan, se creen más y... 100 veces más o menos. Yo tenía mis problemas de salud y la única persona que yo me atreví a decir, le dije: Vladimir, yo voy a escribir, tú haces lo que quieras con el libro, yo tengo total confianza en Vladimir. Yo nunca lo haría con ninguna otra persona. Vladimir, yo terminé de escribir, no vamos a poder estar back and forward como, yendo y viniendo. Tú me dices, yo te digo. Y el producto final fue mejor de lo que yo mismo esperé. Él quitó todo lo malo e hizo un producto mucho mejor, con la única persona que yo me atrevería a confiar fielmente en el contenido, y le agradezco y siempre se lo he agradecido. Gracias, porque este señor, cuando escribe un libro, pide otro editor. Sería bueno que ese testimonio que tú le has dado lo ayude a recapacitar y cambiar la conducta. Hay que decir que cuando el pastor Hermes dice que los editores se creen más, en realidad ese es el trabajo de ellos, ¿no? Ellos tienen que desafiar y no hacer lo que él dijo, o sea, no meterse ahí como simples lectores. No Vladimir. Sí, Vladimir bien también, lo hace muy bien. Pero en realidad no hay nadie que pueda molestar más a un autor que el editor. Y no hay nadie que ayude más al autor que el editor. Y cuando hay esa relación de confianza que hay entre el autor y el editor de este libro, el resultado es maravilloso. Pastor Vladimir, yo nada más quisiera pedirte, ¿por qué tú recomendarías a una persona que lea Probados? Mira, tomando mi propia experiencia como lector, que más o menos tengo una idea de la Biblia o de los personajes que el pastor menciona, pero fue una clase. Siempre que te compartía contigo en el proceso de edición, te decía, de ese capítulo que Hermes escribió se pueden sacar 7 u 8 capítulos adicionales, solo con las ideas que Hermes planteaba. Entonces me gustó mucho la ingeniosidad del libro, la creatividad. Hubo que lamentablemente recortarle algunas notas eruditas muy académicas, de mucho nivel, pero era más por problema de espacio y de tamaño en el libro. Pero es un libro que combina el sueño de cualquier lector. Un libro bello, con muy buena prosa. Un libro con un contenido práctico que cualquiera que lo lee dice: aquí hay una palabrita que me llena el alma. Y número 3, un libro que te hace reflexionar por la profundidad de su contenido. Y no es fácil encontrar esos 3 ingredientes en un mismo libro. Y eso fue lo que yo encontré en el libro del pastor Hermes. Maravilloso. Muy lindo cuando un editor puede decir eso de un material. Y yo quería que ustedes tuvieran la perspectiva de la persona que de manera más profunda ha ido en el libro y vio el manuscrito que llegó a la editora. Gracias, pastor. No hay nada que decir, pedirle, pastor Hermes, que nos presente el último resumen del último capítulo, Isaías, en la presencia y aprovechar de los sagrados. De darle gracias a Vladimir. Puede hacerlo, pastor. Gracias. Agradecer a Vladimir, muy bien. Y te voy a pedir que te quede porque el pastor nos va a presentar un resumen de las ideas del capítulo 13, Isaías, la presencia de los sagrados. Es un gozo que hayamos llegado al final de nuestra peregrinación, ¿verdad? Capítulo por capítulo, hasta llegar a la historia que hemos decidido que cierre este ciclo, la historia de Isaías y de su encuentro con el Señor. Pero antes quiero que vayan conmigo a el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Cuando tengamos segundo libro de Crónicas 26, decimos amén. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo
26. Pero antes de leer segundo libro de Crónicas, capítulo 26, quiero contarles o recontarles algunas historias que ustedes conocen. Yo quiero hablar de 3 tipos de espacios. Un espacio sin Dios, un espacio con Dios, un espacio y un espacio exclusivo de Dios. ¿Podríamos recordarlo? Un espacio sin Dios. Un espacio con Dios. Vamos a llamarle a este el espacio compartido. Y a este le vamos a llamar el espacio exclusivo de Dios. En este espacio exclusivo de Dios, solo Dios. En el espacio compartido de Dios, Dios y nosotros. Y está este otro espacio donde solo estamos nosotros, sin Dios, y estamos totalmente perdidos. ¿Me doy a entender? La Biblia cuenta historias. Por ejemplo, la Torre de Babel es una historia. Los hombres hicieron, eso está en Génesis 11, hicieron una torre para llegar al espacio exclusivo de Dios. El pecado de Adán y Eva fue tratar de ser Dios. Seréis como Dios, es decir, llegar al espacio. ¿Pueden repetir exclusivo? El espacio exclusivo de Dios. Ahora, ese espacio exclusivo de Dios, nadie puede llegar. Ahora, el intento del hombre es siempre usurpar, llegar a ese espacio exclusivo. Pero cada vez que el hombre trata de pasar al espacio exclusivo, no solo pierde el espacio compartido, sino que cae al espacio sin Dios. Este espacio compartido de Dios lo establece Dios. Tú no puedes hacer una cita con Dios, es Dios que hace una cita contigo. Tú no puedes decir Dios aparece y háblame, es Dios que cuando quiere habla, es Dios cuando quiere aparece. El espacio compartido de Dios lo determina solo ¿quién? Dios. De modo que nosotros, nuestro privilegio es tener un espacio compartido. Jacob dijo: cuán terrible es este lugar, no es más que casa de Dios y puerta de ¿qué? Del cielo. Pero a lo inverso a la Torre de Babel, que los hombres querían subir al extremo de Dios, es aquí una escalera que Dios extiende y los ángeles entran en contacto con el hombre. El hombre no sube a Dios, es Dios que desciende al hombre. Cuando el hombre quiere subir al espacio exclusivo de Dios, entonces Dios lo echa. Y ni siquiera al espacio compartido queda un espacio sin Dios. Por eso, citando Deuteronomio 30, Romanos 10 dice: ¿quién subirá al cielo? Y añade: eso es para echar abajo a Cristo. Todo el que quiere llegar al espacio exclusivo está atentando contra la soberanía, la autoridad y el ser divinos. Y esa es la historia de la Torre de Babel. Los hombres quieren llegar a ser Dios, y desde el momento en que tu crecimiento intenta pasar al espacio exclusivo, llega tu ruina. Esa es la historia de la Torre de Babel. Yo creo que les había pedido encontrar para mí un texto de la Biblia. ¿Recuerdan cuál fue? Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Aquí nos habla del rey Usías. Fue un rey bueno, dice el verso 4. E hizo que
¿E hizo qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías. Fue un hombre bueno. Pero aquí hay algo interesante. Verso 9. ¿Están leyendo qué hizo en el verso 9? Edificó una... Está bien. Edificó una torre. Pero la Biblia quiere decir algo más al decir que edificó una torre, porque edificar una torre nos recuerda una torre que se edificó donde los hombres llegaron tan alto que quisieron ir más allá, y más adelante continúa hablando de todo lo que él hizo, edificando. Más adelante, verso 15 dice: e hizo en Jerusalén maquinarias inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes para arrojar flechas y grandes piedras. Y su fama, la palabra ahí es Shem, literalmente, y su nombre. Y eso me acuerda la torre de Babel, que dice: vamos a edificar una torre y vamos a hacer un nombre. Y aquí él está construyendo, está prosperando, hasta que su nombre, dice el texto, se extendió lejos. Pero aquí su prosperidad se debía ¿a quién? A Dios. Verso 16. Pero cuando se hizo ¿qué? Fuerte, su corazón se exaltó para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Note, Dios considera rebelión acercarse demasiado. Porque se rebeló contra Jehová, y lo malo que hizo es que él quería estar cerca de ¿quién? De Dios. Él quería estar tan cerca de Dios que Dios considera eso rebelión. Porque tú nunca puedes estar tan cerca de Dios que invadas su espacio exclusivo. En el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés: pon límites al monte, y cualquiera que pase el límite, que muera. Dios quiere que tú estés ni tan lejos ni tan cerca, que tú estés donde respetes su ser, respetes los límites de Dios. Y aquí encontramos la historia, usted la puede leer, que al Usías entrar quedó leproso y tiempo después murió. Y en el libro de Isaías, que es el centro de nuestra atención, en el capítulo 6, el profeta comienza diciendo: en el año en que murió el rey, ¿lo tienen conmigo? En el año en que murió el rey, ¿quién? Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y ¿qué? Y sublime, y sus faldas henchían ¿qué? El templo, y arriba de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 ¿qué? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de ¿qué? De su gloria. Y los quiciales de la casa se estremecieron por la voz de ¿quién? Por la voz de ¿quién? Del que clamaba, y dije: ay de mí, que soy ¿qué? Muerto. ¿Por qué Isaías cree que está muerto? ¿Por qué Isaías cree que algo ha pasado con él? Porque eso ocurrió precisamente el año en que murió el rey, que traspasó el límite de lo sagrado.
Y ahora Isaías cree que ha traspasado el límite de lo sagrado. Y Dios no tiene nada en contra de que tú entres a lo sagrado, siempre y cuando Él te lleve a su presencia. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él quiera revelar. Dios se revela a quien Él quiera. A quien Él quiera. Dios nos eleva a su presencia por su soberanía. Dios no quiere que yo quiera usurpar su lugar y pretender ser Dios tomando su autoridad. El pecado se revela en 2 Tesalonicenses 2 cuando dice: se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y a ese ser define la Biblia como el hombre de pecado, porque personifica lo que es pecado. Pasar al límite exclusivo ¿de quién? Al límite exclusivo de Dios. Yo creo que es propicio cerrar este libro como comenzamos. Comenzamos con Adán y Eva, que no respetaron el límite de Dios. Ellos quisieron entrar, pero termina con alguien que Dios lo invitó y le dijo: tú no quisiste entrar, tú te creíste indigno, pero yo te estoy entrando a mi espacio especial. Hermanos, yo tengo un deseo personal y quiero compartirlo contigo. Los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios son aquellos que Dios les ha hecho una invitación a la gloria de su presencia. El apóstol Pablo dice: si ustedes quieren que me gloríe, me voy a gloriar. Dice el apóstol en 2 Corintios 12: conozco un hombre en Cristo que si en el cuerpo no lo sé, o si en el espíritu Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y de tal hombre me gloriaré, porque fue arrebatado hasta el paraíso de Dios, donde oyó cosas inefables que no les es permitido al hombre expresar. Cuando tú pasas tiempo en la antesala de Dios, un día Él te invitará a su aposento. Te invitará a su misma presencia. Cada hijo de Dios está destinado a una comunión con Dios más cercana que la de todos los ángeles. Jesús dice en Apocalipsis 3:21: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. De modo que cuando la Biblia habla de que las naciones vendrán y se postrarán ante el trono, yo no sé usted, yo estaré sentado en el trono. Porque yo me sentaré en el mismo trono donde Cristo se sentó con el Padre. Gloria al Señor. Los que respetan hoy los límites de Dios, Dios le dará el privilegio de vivir la eternidad sin límites a su presencia. Gloria al Señor. Y quiero cerrar esto con una pequeña reflexión. Podemos leer otra vez el capítulo 6, verso 2, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el verso 2? Por encima de él había que serafines, con cada uno con 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 ¿qué? Y el uno al otro daba diciendo ¿cómo? Bien, que están diciendo santo. ¿Quiénes están diciendo santo? Los querubines están diciendo santo. Y el texto dice: y los quiciales de la puerta de la casa se estremecieron por la voz. Hay algo que usted notó que yo no lo estoy entendiendo. Debió decir por la voz de los que clamaban, porque no eran los serafines
que decían santo. Pero ahora no está hablando de la voz de los serafines. No es la voz de los serafines lo que hace temblar la casa. Hay una voz adicional a los serafines que hace temblar la casa. ¿Lo está viendo que es una voz? De modo que cuando los serafines dicen santo, no es porque a ellos se le ocurrió decir santo, es porque antes de ellos decir santo, Dios está hablando. Y la respuesta de la creación cuando Dios habla es decir que santo. Los serafines hablan, Dios habla y los serafines dicen santo. Y la casa se estremece por la voz, no de los serafines, sino del que clama, la voz de Dios que hace temblar aún el santuario. Amén. En el verso 8, Dios habla otra vez. ¿Están leyendo conmigo? Y oí entonces la voz de Jehová que decía, ¿cómo? ¿A quién enviaré? ¿Cuántas veces ha hablado Dios? 2. Vemos la voz del que clamaba, pero no sabemos qué decía. De modo que imaginémonos a Dios diciendo, ¿a quién enviaré? Y los ángeles solo dicen santo, y Dios sigue diciendo, ¿a quién enviaré? Y los ángeles solo dicen santo, pero ¿a quién enviaré? Porque Dios tiene problemas. Nosotros le oramos a Dios para que resuelva nuestros problemas, pero ¿quién va a resolver el problema de Dios? Y el concilio celestial está reunido y Dios dice, ¿a quién enviaré? Pero dice Primera de Pedro que los ángeles no entienden el misterio de la salvación, y Dios dice, ¿a quién enviaré? Y los ángeles solo pueden decir santo. Y después que Isaías ha sido perdonado, él finalmente oye la voz que hace temblar en la casa y dice, heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios habló, los serafines dijeron santo, pero cuando Dios habló por segunda vez, Isaías dijo, envíame. La santidad de Dios se cumple en la misión. No es solo decir santo, santo, santo. Los ángeles que no pueden entender lo que es una vida transformada solo pueden decir santo. Los ángeles solo pueden ver la santidad en un ser perfecto. Un ángel no puede entender cómo tú, perverso pecador, puedes ser santo. Por eso Dios dice, mi santidad no está completa mientras no haya un pecador perdonado. Y para eso necesito a alguien que haya sido perdonado, reformado, transformado por la sangre de Cristo. Los seres santos del universo que contemplan la santidad de Dios no entienden cómo alguien puede ser cambiado, redimido a pesar de su pecado. Por eso cuando después de que tu vida ha sido tocada por Dios, tú le dices, Señor, envíame. Esa es la forma del universo, sustituir el canto de los ángeles. Santo, santo, santo. Yo quiero saber si alguien quiere decirle a Dios con su vida, santo, santo, santo. Cámbiame, Señor. Perdóname, Señor. Transfórmame, Señor. Úsame, Señor. Envíame, Señor. Y Dios deja oír el canto del santo para decirle a Isaías, ve y di a este pueblo que Dios esté contigo. Amén. 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 Gloria al Señor. Maravilloso mensaje, pastor. Una experiencia increíble con la palabra del Señor. Yo quisiera, aprovechando el momento en que estamos inmersos, reconocer las preguntas que han surgido de este capítulo para que el Señor nos ayude a completar el resumen de cierre de este maravilloso libro. Vamos a tomar la primera pregunta.
Por favor. Esa expresión que escuchó santo, 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 Isaías, se refiere al Dios, la magnificencia del Señor, Él la vio, pero se refiere a la Trinidad, el hecho de decir 3 veces santo. Hablar de Trinidad así definido en el Antiguo Testamento es un poquito, pero es una visión que desde la época patrística se concibe en la teología cristiana del santo, santo, santo. Yo voy a volver sobre ella, si usted me permite, explicar algunas cosas. El nombre divino en hebreo son 4 letras. La mayoría de raíces hebreas son 3 letras. Hay muchas raíces de 4 letras, pero normalmente las raíces hebreas son 3 de los verbos. 4 tiene el sentido de plenitud, como los 4 puntos cardinales. Entonces le vamos a llamar a eso el 3 más 1. El 3 más 1. Por 3 pecados y por el 4, dice Amós 1 y 2. ¿Por qué no dice el 4? Pero dice el 3 más 1. El libro de Daniel está hecho de eso. En el año 3 de Joacín, el capítulo 1 comienza, el año 3 de Joacín y termina, y fue Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Casi todas las fechas son el año 3 o el 1. Eran 3 amigos más Daniel, y el 4. Nabucodonosor dice, echamos 3, y el 4 es semejante al Hijo del Hombre. He aquí habrá 3 reyes en Persia, y el 4 se hará de grandes riquezas más que esto. Hebreos 11. Puso el rey Darío gobernadores, y a Daniel el 4 lo pone sobre todos ellos. 3 más 1. Job, son 3 amigos que aparecen, pero a partir del capítulo 32 aparece un 4 que no aparece, y ese es el que responde correctamente. La estructura hebrea indica que 3 más 1, el 4 está lo correcto. De modo que note la proclamación divina. Santo, santo, santo son atributos divinos, pero lo que sigue es la esencia divina. Jehová de los ejércitos. De modo que más que enfocarse en 3, el texto se está enfocando en 4. Santo, 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 Jehová de los, el 4 punto, que atributos divinos más el 4 que es el ser divino. Apocalipsis hace lo mismo, santo, 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 el que es, el que era y el que ha de venir. El 4 elemento es lo que revela a Dios. De modo que es una progresión de los atributos divinos al ser divino. A favor de que sea una imagen de la Trinidad, en su sentido primario definitivamente no, pero mirándolo a la luz de la teología del Nuevo Testamento, el texto dice en el verso 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, y luego en el verso 5 dice, vi yo al Señor Jehová, el rey de los ejércitos. De modo que el Padre, evidentemente Isaías vio al Padre, pero en el verso 10, el que Isaías ve, le dice a Isaías, anda, ve, di a este pueblo. Es el verso 9, y el 10 dice, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, y haya para ellos sanidad. Curiosamente, en el libro de Juan, capítulo 12, el evangelista cita ese texto, verso 10, y añade, creo que en el verso 40-41 dice, eso lo dijo Isaías cuando vio la gloria, refiriéndose de Cristo. De modo que Isaías, el salmista dice que quien Isaías vio fue a Cristo, porque está citando Isaías 6:10 y dice, eso lo dijo Isaías cuando vio su gloria, la de Cristo. Curiosamente, en Hechos 28, el apóstol Pablo está hablando con los líderes judíos y cita de nuevo Isaías 6:10. Y dice, bien dijo el Espíritu de ustedes. Y cita el mismo versículo. De modo que sí, Jehová, digamos que el Padre, Juan dice que fue Cristo y Pablo dijo que fue el Espíritu Santo. Yo no tendría problemas decir que ese ¿quién irá por nosotros? Incluye la Trinidad. Gracias.
Gracias, pastor, por tu amplia y muy documentada respuesta en este sentido. Tenemos una pregunta más. Quiero pedirle que por favor la formule ahora. Gracias. Milagros Marte. Pastor Herme, en su libro usted hace una comparación entre los dispersos en la Torre de Babel y los dispersos israelitas. Mi pregunta es, ¿se podría decir que esta comparación se refiere a la promesa que Dios hace de perdonar y restaurar a Israel? ¿Dios amaba a estas personas y procuraba su perdón? No tengo mucho que comentar más que decirle que sí. En el libro de Zacarías, hablando de la restauración de Israel, el profeta utiliza el mismo lenguaje de la Torre de Babel y dice: restauraré su lenguaje y habrá una sola lengua. Pero en vez de hablar de la dispersión que ocurrió según Génesis 11 después de la Torre de Babel, está hablando del retorno de la dispersión después del cautiverio babilónico. Qué interesante, es la misma Babilonia que es dispersa, pero ahora el pueblo de Dios es disperso por Babilonia. Y de la misma manera como Dios llama a Abraham en el capítulo 12, el capítulo que continúa al capítulo 11 de la Torre de Babel, para formar su pueblo, Dios en Zacarías está hablando, los dispersos de la Torre de Babel ahora serán llamados como Abraham fue llamado para formar un pueblo, y habrá un pueblo y una sola lengua. Muchas gracias, muy amable. Y aquí le tengo, pastor, todavía una pregunta más que vamos a recibir en este momento. Pastor, usted cierra de manera magistral el último capítulo del libro con la adoración. Y me llama mucho la atención ver que el profeta se siente pecador, se siente inmundo y no se siente con la autoridad de poder hablar, porque reconoce que es pecador. Sin embargo, vemos que él, después que es perdonado, entonces dice: he aquí, envíame a mí. Entonces, mi pregunta: ¿debemos constantemente nosotros, como seres pecadores, pedir perdón buscando la santificación para poder adorar a Dios? Bien, yo igual solamente tengo que decir sí, pero antes tengo una oferta que hacerles a todos. Yo tengo unos productos que quiero venderles. Es un producto buenísimo para la gripe. ¿Me permiten hacer un paréntesis para hablarle de este producto? Es un producto buenísimo para la gripe. Así parecemos nosotros cuando queremos vender un evangelio que no ha hecho efecto en nuestras vidas. Muy bien, pastor. Yo creo que el cierre de este libro no podía ser mejor. Es cierto. Comenzamos este viaje de 13 paradas. Y como los buenos libros, como los buenos sermones, al final la cola se junta con la cabeza, ¿no? Y recuerden esa historia de Eva, aprendiendo a vivir en este planeta y relacionándose con Dios, y el Señor enseñándole la gran lección de que debido a que existe Dios, hay límites para las criaturas. Es la única forma de vivir en el espacio compartido de Dios. La única forma, reconociendo que hay límites, porque hay un espacio donde solo habita Dios. Y la otra opción, si no queremos reconocer los límites, sería vivir en un espacio sin Dios, lo cual nos llevaría a la inexistencia, que era donde estábamos antes de que Dios compartiera su espacio con nosotros.
Y si somos honestos y hemos visto este libro con cuidado, la historia de la humanidad muestra al ser humano intentando constantemente encontrar formas, de alguna manera renegando del espacio que Dios comparte con nosotros, y queremos llegar a ser como Dios, tener el puesto, el lugar, el nombre de Dios. Pero la gran lección de toda la Biblia es que Dios está dispuesto a compartir incluso una parte de su espacio con nosotros, sus bendiciones con nosotros. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Hay límites. Hay límites. Los hombres de la Torre de Babel fracasaron porque nadie va a tener éxito si intenta ocupar el lugar de Dios o quitar los límites entre Dios y nosotros. El rey Usías pensó que porque había tenido éxito como rey, tenía derecho a entrar donde Dios solo podía estar. Y ahora terminamos el libro encontrando que aunque el ser humano se ha pasado toda su historia intentando crear un camino que no es posible crear, la buena noticia es que Dios mismo está dispuesto a crear un camino para que personas como nosotros finalmente lleguemos a estar en su misma presencia para siempre. Y eso fue lo que le pasó a Isaías. Se quedó ahí en la antesala, en el espacio compartido, se quedó ahí hasta que fue perdonado, hasta que fue purificado de su pecado y hasta que fue habilitado, invitado por Dios a pasar a donde Dios solamente puede estar. Y entonces, cuando oyó la invitación, él pudo responder: heme aquí, envíame a mí. Así que el libro termina con una maravillosa esperanza para nosotros. Hay una forma de estar en lo sagrado y es por medio del arrepentimiento, es por medio de la humildad, es pidiendo y permitiendo que el Señor nos limpie, nos purifique. Pero tal vez lo más triste de todo este afán humano de buscar caminos que no existen, de tratar de generar nuestra propia santidad o de depender de nuestros propios méritos, es que probablemente no hemos estado perdiendo las invitaciones que Dios nos hace. Aprender a estar ahí en ese espacio compartido, hasta que Él complete la obra que comenzó en nosotros y finalmente estemos con Él por la eternidad. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Acaso cuando Dios nos invita a guardar el sábado como día de reposo, no nos está invitando a compartir el espacio sagrado? ¿Acaso cuando Dios nos invita a adorarle en espíritu y en verdad, no nos está diciendo: vengan a estar conmigo en el espacio sagrado? ¿No les parece que cuando Dios nos dice: devuelvan el diezmo que es santo y no lo toquen y tráiganlo al alfolí, no nos está permitiendo estar con las cosas sagradas? Y yo les pregunto, cuando Dios nos manda a la misión, a cumplir la misión, ¿no nos está diciendo: quiero que estén conmigo? Entonces, claro, para mí, si nosotros aprendemos a estar con Dios en esa antesala, si nosotros aprendemos a ser fiel a Dios en esos puntos, un día el Señor nos va a decir: ustedes pueden estar conmigo por la eternidad. Y esa es la gran lección de Isaías, y estar en la presencia de lo sagrado. Pastor Hermes, tu apelación final después de escribir este maravilloso libro. Pastor Vladi, te invito también para que vengas con nosotros. Solo recordar que Dios nos creó para la eternidad. El pecado hizo un paréntesis en el plan de Dios. En ese paréntesis hemos experimentado pecado y hemos experimentado redención.
y nos toca creer, ser fieles. Y es en esa respuesta de fe y fidelidad al plan eterno de Dios en que estamos siendo probados para continuar en ese plan para siempre. Cada día, cada acción tiene valores eternos que define nuestro destino. Yo espero que en esa evaluación divina de tu vida, en esa prueba de tu vida, Jesús pueda ser glorificado, Dios pueda ser encontrado fiel y tú probado. Amén, amén. Pastor Vladimir, por favor. Padre, gracias porque tu santidad está dispuesta para resolver el problema de nuestra inmundicia. Amén. Gracias porque cuando estábamos sin vida, tú te acercaste a nosotros para darle un propósito a nuestra existencia. Amén. Y ahora, Señor, mientras cumplimos tu obra y llevamos a cabo tu misión en esta tierra, lo hacemos con la esperanza de que muy pronto podremos estar contigo durante toda la eternidad y disfrutando cada día de nuestra vida de la hermosura de tu santidad y perfección. Amén. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Amén. amén y amén. Permítanme agradecerles a todos los que desde cualquier país de Interamérica o del mundo fueron parte de esta maravillosa jornada. Gracias por reportarnos su sintonía, su conexión, por los comentarios, por las preguntas, por las oraciones. Esperamos que Dios pueda usar todo lo que se ha hecho en este esfuerzo para bendición de muchos. Que el Señor les bendiga y no olviden, donde quiera que vayamos seremos probados, pero bienaventurado el ser humano que soporta la prueba, porque a ese el Señor le dará la corona de la vida. Que Dios les bendiga a todos. Probados, vidas confrontadas con valores eternos.